Mi tío me envió por error un video de mi familia llamándome fracaso patético mientras yo pagaba sus cuentas. Esperé. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay cargas que uno lleva por años, pensando que son medallas de honor, hasta que un día descubres que solo eran grilletes, y quienes te los pusieron te sonreían mientras ajustaban las cadenas. Me llamo Mateo, tengo 38 años, y durante casi la mitad de mi vida, fui el pilar, el sostén, el santo patrono de las quincenas para mi familia. Así me llamaban, a veces en tono de broma, a veces con una seriedad que ahora me revuelve el estómago. Desde muy joven sentí esa responsabilidad. Mi padre, Javier, un buen hombre pero con poca visión para los negocios, siempre andaba batallando con trabajos temporales. Mi madre, Elena, se dedicaba al hogar, y aunque estoy seguro de que hacía lo mejor que podía, su principal talento parecía ser el de encontrar nuevas necesidades urgentes que solo yo podía cubrir. Y luego estaba mi hermana, Sofía, 3 años menor que yo, la eterna princesa de la casa, para quien la palabra trabajo era casi un insulto y presupuesto un concepto alienígena. Recuerdo con una claridad que duele, cuando tenía unos 22 años. Había ahorrado con un esfuerzo brutal para comprarme mi primer coche, un Bocho del 92 que para mí era un Ferrari. Significaba independencia, un pequeño logro personal. A los 6 meses, mi padre tuvo una mala racha, una de muchas, y la amenaza de perder la casa familiar se volvió muy real. Nadie me lo pidió directamente, pero las miradas de mi madre, sus suspiros calculados mientras repasaba las cuentas en la mesa de la cocina, la forma en que Sofía se quejaba de que el estrés la estaba enfermando. Vendí el bocho. El dinero se fue en un parpadeo para cubrir deudas urgentes. Ese mismo fin de semana, mientras yo todavía sentía el hueco en el estómago por mi auto perdido, llegué a casa y encontré a Sofía presumiendo un teléfono nuevo, el más moderno de la época. «Ay, Mati», me dijo con una sonrisa despreocupada, «me lo compró mamá con un dinerito que le sobró. Es que el otro ya estaba muy viejito, ¿sabes?». El dinerito que le sobró era, por supuesto, parte de lo que yo había dado. Años después, se presentó la oportunidad de una beca para una maestría en ingeniería en Alemania. Era mi sueño dorado. Implicaba un gran esfuerzo, aprender alemán, dejarlo todo. Estaba a punto de aceptarla cuando mi padre, otra vez, se quedó sin trabajo y mi madre desarrolló una serie de achaques misteriosos que requerían visitas a médicos especialistas y medicinas caras. Sofía, por supuesto, estaba en medio de una crisis existencial que le impedía aportar nada. Renuncié a la beca. Recuerdo la cara de decepción del director del programa cuando le dije que no la tomaría. Fue como si una parte de mí se apagara ese día. ¿Mi recompensa? Un breve qué buen hijo eres, Mateo de mi madre, seguido casi de inmediato por ahora que no te vas, podrías ayudarnos con la mensualidad del nuevo refrigerador, que el viejo ya está dando las últimas. Así transcurrieron los años. Mis ascensos en el trabajo no eran motivo de celebración sincera, sino de un rápido cálculo mental por parte de ellos para ver qué nuevas cargas podían ponerme encima. «Qué bueno que te subieron el sueldo, hijito», exclamó mi madre una vez, «¿ves? Diosito aprieta pero no ahorca». Justo ahora que Sofía necesita un coche nuevo para ir a sus clases de yoga terapéutico. Y yo, como un idiota, se lo compraba, o al menos daba el enganche y cubría las mensualidades. Siempre con esa punzada en el pecho, esa sensación de que mi valor residía únicamente en mi capacidad de proveer. Cualquier intento de hablar de mis propios planes, de mis ahorros, era recibido con miradas de reproche o con el infalible chantaje emocional de mi madre. «¿Pero cómo piensas en eso ahora, Mateo, con todo lo que estamos pasando?» Lo que estábamos pasando era, usualmente, alguna nueva ocurrencia de Sofía o alguna deuda generada por la mala administración de mis padres. Creía que cumplía con mi deber, que así era la familia. Qué equivocado estaba. Era un martes, creo recordar.
De esos días grises y pesados en la chamba, donde las horas se arrastran como babosas en el cemento. Estaba terminando un proyecto complicadísimo para la empresa, uno que había absorbido mis noches y fines de semana durante el último mes. Me sentía agotado, física y mentalmente, soñando con un par de días de descanso real, quizá una escapada a alguna playa cercana, solo para desconectar. Justo cuando pensaba que podía respirar, el celular vibró sobre el escritorio. Era mi tío Roberto, el hermano de mi madre. Pensé que sería otro de esos memes que manda sin ton ni son, o quizá una foto de su comida, ya saben cómo es la gente mayor con la tecnología. A veces también llamaba para pedirme algún favor pequeño, alguna ayudita para la gasolina o para completar para el recibo de la luz. Suspiré, esperando cualquier cosa menos lo que estaba a punto de ver. Abrí el mensaje. Era un archivo de video. Le di play sin mucho interés. La imagen temblaba un poco al principio. Era una carne asada en el patio de la casa de mis padres. Reconocí la parrilla vieja, las sillas de plástico descoloridas, el mantel de hule con flores que mi madre se negaba a tirar. Debió ser del domingo anterior, al que yo no había podido ir por estar metido hasta el cuello en el trabajo. De hecho, ni siquiera me habían insistido mucho, lo cual, en retrospectiva, ya era una señal. Se oían risas de fondo, el murmullo de conversaciones, alguna canción de Luis Miguel a bajo volumen. El tío Roberto, aparentemente, estaba intentando grabar a Sofía mientras hacía alguno de sus bailes exagerados para llamar la atención. Pero su pulso de maraquero o su falta de pericia hicieron que la cámara se desviara y enfocara, sin que él pareciera notarlo, a un grupo sentado alrededor de una mesa. Ahí estaban, mi madre Elena, mi hermana Sofía, que había dejado de bailar y se había unido al chisme, mi cuñado Carlos, el vividor esposo de Sofía, y el propio tío Roberto, cuya voz se escuchaba más clara, indicando que él era quien sostenía el teléfono. Y entonces, el veneno empezó a fluir. Ay, es que Mateo a veces es tan denso, arrulló Sofía con esa vocecita meliflua que usaba cuando quería conseguir algo o cuando se sentía superior. Hubo risitas cómplices. Se cree mucho porque gana un poco más, pero sigue siendo un fracasado en lo personal, ¿no creen? 38 años y ni novia formal que se le conozca. Carlos, mi brillante cuñado, soltó una carcajada grasosa. Totalmente. Y ni se da cuenta de que sin su lanita, a ver cómo le haríamos. Debería estar agradecido de que lo dejamos ayudar. Es como nuestro patrocinador oficial de, bueno, de todo. Más risas, esta vez más fuertes. Mi madre, Elena, hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia, pero con una sonrisita condescendiente que conozco tan bien. Bueno, hijos, no hablen así de su hermano, aunque a veces sí es un poco patético, la verdad. Siempre tan serio, tan amargado. Pero bueno, y aquí su voz se volvió más práctica, casi empresarial, mientras siga aflojando la lana para la casa y los caprichos de Sophie, que siga creyendo que es nuestro salvador. Exacto, intervino mi tío Roberto, y pude escuchar el orgullo estúpido en su voz, como si hubiera dicho la cosa más ingeniosa del mundo. Es como nuestro cajero automático personal, jajaja. Siempre disponible y con fondos. Y luego, la frase que se me clavó como un puñal helado en el alma, de nuevo de mi madre, ay, Robert, no lo enfoques mucho que luego se cree importante. Mientras siga siendo nuestro santo patrono de las quincenas, todo bien. Y Sofía remató, y que ni se le ocurra conseguir novia seria, ¿eh? A ver si luego nos va a querer cortar el chorrito el fracasado ese para darle sus lujos a otra. Carlos añadió, con su habitual falta de gracia, tranquila, mi amor, dudo que alguien se fije en alguien tan gris. Es más útil así, como el burro de carga de la familia. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el escritorio con un ruido sordo. ¿No podía ser mi propia familia? Sentí como si me hubieran reventado una burbuja de acero en el pecho, dejándome sin aire. Un frío glacial me recorrió la espalda, seguido de una oleada de náuseas. Mis manos temblaban. Recogí el teléfono y volví a ver el video. 1, 5, 10 veces. Cada palabra, cada risa,
cada gesto de desprecio se grababa a fuego en mi cerebro. Buscaba un matiz, una excusa en sus expresiones, algo que me dijera que estaba malinterpretando, pero solo encontraba más veneno, más burla, más desprecio. La venda no se cayó, me la arrancaron a jirones, dejándome la piel en carne viva. De repente, años de pequeñas humillaciones, de favores no agradecidos, de sentirme usado, cobraron un sentido terrible y cristalino. Apagué el teléfono. No grité. No lloré. No en ese momento. Solo sentí un vacío inmenso, y luego, muy despacio, una rabia fría, calculadora, comenzó a crecer desde el fondo de mi estómago. No iba a darles el gusto de verme descompuesto. Si ellos jugaban sucio, yo aprendería las reglas de su juego y las cambiaría. Para siempre. Los días que siguieron al descubrimiento del video fueron una extraña mezcla de tormento interno y una claridad helada. Por dentro, sentía como si un huracán estuviera arrasando todo lo que alguna vez consideré sagrado sobre mi familia. Cada recuerdo, cada sacrificio, cada palabra amable que les había dirigido, ahora se sentía manchada, una burla cruel a mi propia ingenuidad. Dormía poco, la comida me sabía a cartón, y en mi mente se repetían en bucle sus risas, sus palabras, fracasado patético, cajero automático, burro de carga. Pero por fuera, me obligué a mantener una fachada de absoluta normalidad. Seguí yendo al trabajo, respondía a sus mensajes con la misma frecuencia, aunque mis respuestas eran más cortas, más funcionales, y escuchaba sus peticiones con una atención que antes no tenía. Ahora, cada palabra suya, cada gesto, era analizado bajo la nueva y brutal luz de la verdad. Era como ver el video una y otra vez, pero en tiempo real y con ellos como protagonistas inconscientes de mi investigación silenciosa. Una semana después del video, Sofía me llamó. Su voz, como siempre, destilaba esa mezcla de urgencia y derecho adquirido que tanto me irritaba ahora. Mati, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estaba pensando, ya ves que mi cochecito ya está medio viejito, ¿verdad? Su cochecito viejito era un modelo de hacía apenas 3 años que yo había ayudado a financiar. Y pues, vi uno increíble, una camioneta súper segura y además híbrida, para ayudar al planeta. El problema es que en la agencia me piden un aval para el crédito, y como tú tienes tan buen historial, ¿verdad que sí me ayudas, hermanito lindo? La audacia me dejó sin aliento. Quería que yo arriesgara mi estabilidad financiera, mi historial crediticio impecable, por otro de sus caprichos costosísimos. Recordé sus palabras en el video, que ni se le ocurra conseguir novia seria, a ver si luego nos va a querer cortar el chorrito. La camioneta era, sin duda, parte de ese chorrito. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, le respondí, déjame revisarlo, Sofía. Ando con mucho trabajo ahora. Te aviso después. Colgué antes de que pudiera empezar con sus manipulaciones habituales. Ella, claro, se quedó con un palmo de narices, probablemente molesta por mi falta de entusiasmo inmediato. Pequeñas victorias. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hablar con alguien que no estuviera contaminado por la dinámica de mi familia. Llamé a David, mi mejor amigo desde la universidad, un tipo centrado, con los pies en la tierra y una honestidad a prueba de balas. Nos vimos en un café discreto. Le conté todo, desde mis años de sacrificio hasta el maldito video. Se lo mostré. Su reacción fue la que esperaba de un verdadero amigo, primero incredulidad, luego una furia contenida. No manches, Mateo, exclamó con los dientes apretados, pero ¿qué clase de sanguijuelas son? ¿Y tú, aguantando vara tanto tiempo? Ese cabrón de tu tío, con su error, te hizo el favor de tu vida, amigo. Te mostró quiénes son realmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sus palabras fueron el empujón que necesitaba. Voy a cortarles el suministro, David. De tajo. Pero quiero hacerlo bien, que les duela donde más les importa y que no puedan decir que fue un arrebato. David asintió, con una media sonrisa de aprobación. Así se habla. Y mira, no solo se trata de dinero. Se trata de tu dignidad. Y si me permites un consejo, busca un buen abogado o asesor.
que te oriente para que todo esté en regla, para que no te puedan joder después con alguna estupidez. Tomé su consejo al pie de la letra. A los 2 días, tenía una cita con el licenciado Ramírez, un abogado fiscalista y civil que David me recomendó. Le expuse la situación, sin omitir detalles. El licenciado Ramírez escuchó con atención profesional, sin juicios, y al final fue muy claro: señor Mateo, usted no tiene ninguna obligación legal de mantener a sus familiares adultos y capaces. A menos que exista una orden judicial por pensión alimenticia, lo cual dudo que sea el caso con su hermana o sus padres si usted ya no es dependiente de ellos. Lo que ha hecho es un acto de generosidad que, por lo que me cuenta, ha sido terriblemente abusado. Me explicó cómo deslindarme de cualquier responsabilidad financiera futura, cómo documentar las ayudas que había dado por si en algún momento querían alegar otra cosa. Y la importancia de comunicar mis decisiones de forma clara y, si fuera necesario, por escrito para evitar malentendidos o futuras reclamaciones. Salí de su despacho sintiéndome más fuerte, con herramientas concretas. Esto ya no era solo un drama familiar, era una estrategia de liberación. Recordé entonces a Laura, mi prima segunda, una chica inteligente y sensible, unos 15 años más joven que yo. Siempre había notado en ella una cierta incomodidad en las reuniones familiares cuando el tema giraba en torno a mis generosidades o cuando Sofía hacía alguna de sus escenas. La contacté con el pretexto de preguntarle por sus estudios. Charlamos un rato de cosas triviales y luego, con algo de cautela, le mencioné que estaba pasando por un momento complicado con la familia cercana. Laura dudó un instante, pero luego, como si se abriera una compuerta, me dijo: Mateo, qué bueno que lo mencionas, porque siempre me dio mucho coraje cómo te han tratado. Como si fuera tu única obligación en la vida ser su proveedor. Nunca te lo dije porque, bueno, una es más chica y no se quiere meter, pero mi tía Elena y Sofía, uff. Hizo una pausa y luego soltó la bomba. Una vez, hace como un año, estaba en su casa y escuché a mi tía Elena decirle a Sofía, textualmente: tú exprímele a tu hermano todo lo que puedas ahora que está solo, hijita. No vaya a ser que un día de esto se nos case y la bruja esa nos cierre la llave, punto. Sentí un escalofrío. Exprimirle. Cerrarle la llave. Las mismas palabras, la misma mentalidad depredadora del video. La confesión de Laura fue la última pieza del rompecabezas, la confirmación final que barrió con cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera albergar. Ya no había vuelta atrás. Decidí esperar el momento perfecto. A finales de mes coincidían varios pagos importantes: la mensualidad de la hipoteca de la casa de mis padres, que estaba a mi nombre, otra de sus jugadas maestras del pasado, el seguro del coche de Sofía. Y la abultada cuenta de la tarjeta de crédito de mi madre, esa que usaba para sus pequeños gustos y que yo religiosamente liquidaba. No era solo cortar un grifo, era secar el maldito pozo de una vez por todas. La espera sería una tortura dulce. Los últimos días del mes se deslizaron con una lentitud exasperante para ellos, supongo, y con una expectación casi quirúrgica para mí. Los recordatorios automáticos de los bancos empezaron a llegar a sus teléfonos, y con ellos, la costumbre arraigada de saber que Mateo se encarga. Pero esta vez, Mateo no se estaba encargando de nada más que de observar el cronómetro de su venganza. La primera fue Sofía, como era de esperarse. Un mensaje de WhatsApp a media mañana del día 28, Mati, ¿ya quedó lo del seguro del coche? Me urge para salir el fin de semana, ¿ok? Lo leí y dejé el teléfono sobre la mesa. No hubo respuesta. 2 horas después, otro mensaje: Mateo, ¿si te llegó mi mensaje? Es importante. Silencio. Por la tarde, una llamada perdida. Al día siguiente, mi madre. Primero un mensaje de texto, muy propio de ella, intentando sonar casual: hijo, buenos días. Solo para recordarte que mañana se vence el pago de la tarjeta. Que tengas lindo día. Leí. Ignoré. A mediodía, una llamada. La dejé sonar hasta que se fue a buzón. El mensaje de voz era predecible: Mateíto, mi amor, ¿todo bien? No me contestas.
Solo quería saber si ya habías hecho el pago de la tarjeta, porque ya ves que luego los bancos son muy latosos con los intereses. Llámame, por favor. La verdadera diversión comenzó el día 30, fecha límite para la hipoteca. Desde las 9 de la mañana, mi teléfono parecía árbol de Navidad. Mensajes de Sofía, ahora con un tono de irritación palpable: Mateo, contesta el maldito teléfono. Van a cobrarme recargos por el seguro si no pagas hoy. Mensajes de mi madre, mezclando preocupación fingida con una creciente histeria: hijo, por Dios, ¿qué te pasa? El banco de la casa ya me mandó un aviso. Esto es serio, Mateo. Incluso mi padre, el hombre del eterno silencio, me mandó un torpe mensaje: Matijo, tu mamá está muy nerviosa. Repórtate. Dejé que la olla expresa acumulara presión hasta el límite. Sabía que en algún momento intentarían una ofensiva coordinada. Y así fue. Cerca de las 7 de la noche, mientras yo me preparaba un té con una calma que disfrutaba inmensamente, entró una videollamada grupal. En la pantalla aparecieron las caras desencajadas de mi madre, mi hermana y mi padre. Detrás de ellos, apenas visible pero definitivamente presente, la figura encogida de mi tío Roberto. Era el momento. Veo que finalmente notaron que algo es diferente, dije, mi voz sonando más serena y firme de lo que jamás la habían escuchado. Mateo, por el amor de Dios, estalló mi madre, sin preámbulos. ¿Qué diablos te sucede? ¿Por qué no has pagado nada? La casa, el seguro, mi tarjeta. ¿Te volviste loco? Sofía la secundó, con la voz chillona: sí, ¿qué te crees? Por tu culpa voy a tener problemas. Siempre arruinándolo todo. Esperé a que descargaran su primera ráfaga de histeria. Luego, con un par de clics, compartí mi pantalla. Y ahí estaba, en todo su esplendor digital, el video de la infamia, el que mi tío Roberto tan accidentalmente me había enviado. Le di play. El audio llenó el silencio tenso. Sus propias voces, sus risas, sus palabras crueles resonando en sus oídos. Vi cómo el color abandonaba sus rostros. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sofía miraba la pantalla como si viera un fantasma. Mi padre bajó la cabeza. El tío Roberto pareció encogerse aún más. Cuando el video terminó, los dejé con el eco de sus propias burlas por unos segundos. Luego, retomé la palabra, cada sílaba cargada de años de resentimiento contenido y una nueva y férrea determinación. Este video, comencé, arrastrando las palabras con frialdad, cortesía del tío Roberto y su asombrosa habilidad con la tecnología, me ha ahorrado muchas explicaciones. Sus palabras, sus risas, son bastante claras, ¿no creen? El fracasado patético, como enfaticé cada insulto, el cajero automático personal, el burro de carga, ha decidido, de manera irrevocable, que su labor aquí ha terminado. Hice una pausa, saboreando su estupefacción. A partir de este preciso instante, cada uno de ustedes es completa y absolutamente responsable de sus propias vidas y de sus propias cuentas. No esperen ni un centavo más de mi parte. Nunca. Aprendan, si es que pueden, a ser agradecidos con su propio esfuerzo, aunque dudo que sepan lo que eso significa. El primero en reaccionar fue el tío Roberto, con balbuceos incoherentes: Mateo, sobrino, fue sin querer, yo no, perdóname, una broma. Una broma muy reveladora, tío, lo corté en seco. Luego, mi madre, pasando de la parálisis al ataque furibundo. Eso es mentira. Ese video está editado, manipulado. Tú sabes que te queremos, hijo. Malagradecido. Después de todo lo que yo me he sacrificado por ti. Me vas a matar de un disgusto, Mateo, me vas a matar. Lágrimas de cocodrilo empezaron a surcar su rostro. Sofía, por su parte, optó por la rabieta infantil. No puedes hacernos esto. Te odio. Siempre has sido un egoísta. Arruinaste mi vida, mis planes. ¿Qué voy a hacer ahora? Su voz se quebró en un sollozo que no me conmovió en lo más mínimo. Carlos, el cuñado parásito, que hasta entonces había permanecido callado, intentó un comentario cínico: vaya,
Vaya, parece que el santurrón se cansó de jugar a la caridad. Precisamente, Carlos, le respondí con una sonrisa gélida. Se acabó la caridad para quienes la confunden con obligación. Miré a mi padre, que seguía con la vista fija en el suelo. Y tú, papá, supongo que tampoco tienes nada que decir, como siempre, ¿verdad? Tu silencio también es una respuesta. Él apenas levantó la mirada, llena de una vergüenza que llegaba demasiado tarde. Y entonces, para rematar, lancé la última estocada, la que había preparado con el licenciado Ramírez. Antes de que empiecen con el melodrama o las amenazas veladas, quiero dejar algo muy en claro. Mi voz era pura seda y acero. Cualquier intento de difamarme, acosarme o molestarme de cualquier forma a partir de este momento, será tratado directamente por mi abogado, el licenciado Arturo Ramírez, con quien ya he tenido varias consultas. Y, por cierto, añadí como quien no quiere la cosa, el licenciado Ramírez también está revisando minuciosamente todos los registros de las generosas ayudas y préstamos que les he brindado durante años. Solo para asegurarnos de que todas las cuentas estén claras. Que tengan buena vida. Sin esperar respuesta, terminé la videollamada. Un silencio absoluto llenó mi departamento. Y por primera vez en muchísimos años, sentí que podía respirar. El silencio en mi departamento después de aquella llamada fue glorioso, pero sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Y no me equivoqué. Durante las siguientes semanas, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de voz cargados de lágrimas fingidas de mi madre, alternados con otros llenos de insultos y maldiciones. Textos furiosos de Sofía, exigiéndome que arreglara el desastre que había causado. Incluso el tío Roberto me envió un par de mensajes torpes, suplicando perdón y asegurando que nunca había querido causar problemas. Los leía todos, con una distancia casi clínica, y luego los borraba. La mención del licenciado Ramírez parecía haberlos contenido de acciones más directas por el momento, pero su arsenal de manipulación emocional era vasto. Elena, mi madre, no tardó en desplegar su táctica favorita, los monos voladores. Empezaron a contactarme tías lejanas, primas con las que apenas tenía trato, incluso antiguas vecinas de la familia, todas con el mismo discurso aprendido, que cómo podía ser tan cruel con mi propia madre. Que la familia era sagrada, que estaba siendo muy duro y que Elena estaba sufriendo muchísimo. Afortunadamente, David y Laura me habían preparado. Tenía respuestas cortas, educadas pero increíblemente firmes. Agradezco tu preocupación, pero mis decisiones respecto a mi relación con mi familia son estrictamente personales y ya están tomadas. Espero lo comprendas. A la tercera o cuarta respuesta así, los monos voladores empezaron a escasear. Luego vino el intento de mi padre. Un día se apareció en mi departamento sin avisar. Se veía demacrado, más encorvado que de costumbre. Intentó apelar a mi buen corazón, a los viejos tiempos, a cuando éramos una familia unida. Me habló de la preocupación de mi madre, de cómo Sofía no levantaba cabeza. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que vaciara su saco de culpas y nostalgias mal enfocadas. Cuando terminó, lo miré fijamente. Papá, le dije con una voz tranquila pero sin rastro de duda, esos viejos tiempos, de los que hablas, si es que alguna vez existieron como los pintas. Terminaron en el exacto instante en que escuché sus voces y sus risas en ese video. Lo que ustedes llaman preocupación, yo lo llamo consecuencias. Si alguna vez hubo algo bueno, ustedes se encargaron de destruirlo con sus propias manos y sus propias palabras. Ya no hay nada que yo pueda o quiera hacer. Se fue cabizbajo, sin decir más. No sentí compasión, solo una profunda y amarga decepción por el padre que nunca supo serlo. Mientras tanto, Laura me mantenía discretamente informado de los estragos en el frente familiar. La casa de mis padres, me contó, era un campo de batalla constante. Elena culpaba a Roberto por su estupidez con el video, Roberto culpaba a Sofía y a Carlos por hablar de más, y Sofía culpaba a todos por su nueva y terrible realidad. Al parecer, mi hermana había tenido que cancelar unas vacaciones de lujo que tenía planeadas a Cancún y, peor aún,
Se vio obligada a vender el coche casi nuevo que yo le había ayudado a comprar porque no podía pagar ni el seguro ni la gasolina. Carlos, su flamante esposo, andaba de un humor de perros porque se le había acabado la vida fácil. Dicen que tu casa familiar parece un velorio constante, Mateo, me comentó Laura en una llamada, y que tu tía Elena no deja de maldecir al tío Roberto y de preguntarse, ¿cómo pudiste ser tan cruel? La ironía es casi poética, ¿no crees? Yo, por mi parte, empecé a redescubrir mi propia vida. La cantidad de dinero que ahorraba ahora era considerable, pero más importante aún era la energía mental y emocional que ya no desperdiciaba en ellos. Invertí una parte en remodelar mi departamento, otra en un curso de fotografía que siempre había querido tomar. Empecé a salir más con David, a ir al cine, a cenar, a planear un viaje de fin de semana a la sierra. Incluso acepté una invitación a salir de una compañera del trabajo, algo que antes habría descartado por sentirme demasiado ocupado o estresado por los problemas familiares. Una tarde, revisando mis estados de cuenta, sonreí. El fracasado patético estaba, por primera vez en su vida adulta, construyendo un futuro exclusivamente para él. Y se sentía malditamente bien. La liberación era inmensa, aunque a veces, en la quietud de la noche, sentía una punzada de duelo, no por ellos, sino por la familia que había idealizado en mi mente, la que nunca fue real. Pero esa punzada era cada vez más leve, opacada por la creciente sensación de paz y control sobre mi propia existencia. Pasó casi un año desde el día de la confrontación, el día en que decidí prenderle fuego al puente que me unía a la toxicidad de mi familia. Un año en el que mi vida se transformó de maneras que nunca creí posibles. La tranquilidad se había instalado en mi rutina como una vieja amiga. Mi carrera seguía en ascenso, pero ahora los frutos de mi esfuerzo eran solo para mí, para mis metas, para mis sueños. El curso de fotografía resultó ser una pasión oculta, y ya había hecho un par de exposiciones pequeñas con bastante éxito. Incluso aquella compañera del trabajo, Ana, se había convertido en una presencia constante y maravillosa en mi vida, alguien que me valoraba por ser yo, no por lo que podía ofrecerle materialmente. El contacto con mi familia directa era prácticamente nulo. Bloqueé sus números después de los primeros intentos fallidos de manipulación. Alguna vez, en mi cumpleaños, llegó una tarjeta escueta de mi madre, sin remitente, solo con un felicidades escrito con su caligrafía temblorosa. La miré un segundo y la tiré a la basura. Para Navidad, Laura me comentó que habían intentado averiguar mi dirección nueva a través de otros parientes, seguramente para intentar alguna emboscada emocional, pero nadie se las dio. A través de Laura, de forma muy esporádica y solo cuando yo preguntaba casualmente, me enteraba de algunas cosas. Sofía, después de varios intentos fallidos de emprendimientos que requerían inversión inicial, que ya nadie le proporcionaba, había tenido que aceptar un trabajo como recepcionista en una clínica dental. Por lo que Laura sabía, lo detestaba, pero al menos estaba aprendiendo lo que significaba ganarse el pan. Mis padres, aparentemente, habían tenido que vender la casa grande, aquella cuya hipoteca yo había pagado religiosamente durante años. Y se habían mudado a un departamento mucho más pequeño y menos ostentoso en una zona más modesta. El tío Roberto, según los últimos informes, estaba bastante aislado, el resto de la familia, especialmente Elena, le seguía atribuyendo la culpa de haber destapado la cloaca. No sentía alegría por sus dificultades, sería mentira decirlo, pero tampoco sentía culpa ni la más mínima tentación de intervenir. Eran las consecuencias directas de sus elecciones, de su forma de ser. Su cosecha. Una tarde, tomando un café con David, él me preguntó si alguna vez consideraría perdonarlos. Me quedé pensando un momento. Perdonar, reflexioné en voz alta. Quizás algún día, David. Pero sería un perdón para mí, para liberar el último resquicio de amargura que pudiera quedar. Para mi propia paz. Olvidar, eso sí que no. Olvidar sería traicionarme a mí mismo, a todo lo que aprendí. ¿Reconciliarme? Eso requeriría un milagro de transformación por parte de ellos que, honestamente, dudo mucho que ocurra. Tendrían que demostrar con hechos contundentes, no con palabras vacías ni lágrimas de cocodrilo,
que han entendido el daño que hicieron, que han cambiado fundamentalmente su manera de ver el mundo y las relaciones. La verdad es que aprendí una lección muy dura, pero invaluable: la familia no siempre es la que te toca por lazos de sangre. A veces, la verdadera familia es la que eliges, la que construyes día a día con base en el respeto mutuo, la lealtad y el cariño sincero. David es mi hermano, en todos los sentidos que importan. Laura, con su apoyo silencioso y su honestidad, es la prima que siempre quise tener. Ana me estaba mostrando lo que era una relación sana, de igual a igual. No me arrepiento de la decisión que tomé. Fue, sin duda, el acto de amor propio más grande y más importante de toda mi vida. Me costó, claro que me costó. Romper con lo que te han enseñado que es sagrado nunca es fácil. Pero la libertad y la paz que encontré al otro lado valieron cada lágrima y cada momento de angustia. A veces me pregunto qué será de ellos en el futuro. Si algún día mi madre, mi hermana, incluso mi padre o mi tío, entenderán realmente la magnitud de su error. Quizás. O quizás no. Por ahora, mi vida es mía, plena y satisfactoria, y es mucho mejor así. La puerta a mi pasado familiar no está cerrada con 7 candados, pero definitivamente cambié la cerradura, y la llave, esta vez, la tengo solo yo. Ellos tendrían que demostrar, con creces, que merecen siquiera que les muestre dónde está el timbre. Y ustedes, los que escuchan o leen esto, ¿qué piensan? ¿Se puede realmente reconstruir algo sobre cimientos tan podridos, o a veces es simplemente mejor demoler y empezar de cero en otro terreno, uno más fértil y menos contaminado? Me gustaría saber su opinión.